exponer un tema que he titulado Verdaderamente Libres. Y a veces al leer las Escrituras nos preguntamos por qué el Señor dice verdaderamente libre. Ayer, hermanos, se celebró los 250 años de independencia de aquí de los Estados Unidos. Y damos gracias al Señor por la bendición que es este país para muchas naciones. Y nosotros hemos quizás de alguna manera experimentado la libertad de cierta forma que podemos tener en este país en cuanto a los derechos civiles, quizás que muchas naciones no tienen. Pero la declaración de la independencia, cumpliendo ya 250 años, porque en 1776 fue declarada la independencia de los Estados Unidos un 4 de julio, y por eso es que nosotros miramos y vimos ayer quizás mucha euforia, algunos sin saber por qué lo hacían, pero lo celebraron. A pesar, hermanos, que ya pasaron 250 años y desde que comenzó, se estableció en el congreso que tuvieron en Filadelfia específicamente unos principios en el cual estaba fundamentado esta nueva nación, y esos principios eran el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esos eran los principales fundamentos en el cual se estableció la independencia de las 13 colonias británicas que estaban aquí asentadas en este territorio y se independizaron del reino de Inglaterra. Y de ahí en adelante, pues desde el 4 de julio de 1776 comenzó una nueva nación. Interesante, hermanos, que a pesar de que se había establecido estos principios fundamentales como nación, se siguió teniendo un sistema de esclavitud dentro de los colonos. Y pasaron como 87 años que siempre existía lo que era la esclavitud. Y fue hasta que el presidente número 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que escribió la proclamación de la emancipación de la esclavitud en 1863. La misma declaración decía: libres para siempre a todos los residentes de los Estados Unidos. Y ahí hubo esa emancipación, o sea, esa liberación para los esclavos. Sin embargo, muchos esclavos, hermanos, a pesar de esta proclamación, permanecieron con sus amos, ya por voluntad propia. Incluso uno hasta después de la guerra civil que hubo en Estados Unidos, aproximadamente de 1861 a 1865. Y esto nomás como dato, no quiero dar una clase de historia, pero para que podamos entender que aunque el hombre tenga ciertos beneficios, siempre se acomoda a lo que mejor le parezca sin descubrir aquello que tiene como beneficio. Al analizar la historia, hermano, y ver la actitud de los seres humanos, este acontecimiento tiene un poco de similitud en la vida espiritual del ser humano de hoy, que hay en el tiempo que estamos viviendo. Para muchos tiene esa similitud, ya que hace más de 2000 años que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos verdadera libertad, y no solo para un pueblo determinado, sino para todo aquel que cree en su nombre y poderle dar una verdadera libertad.
pero muchos no han descubierto y no disfrutan esa verdadera libertad que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesucristo hace una declaración, y la encontramos allí en el Evangelio de Juan, si gusta ir conmigo ahí al Evangelio de Juan, capítulo 8, y desde el verso 31 en adelante, Jesús hace una declaración acerca de una verdadera libertad. Vaya conmigo ahí al Evangelio de Juan, capítulo 8, si lo tiene allí, me avisa con un amén para darle lectura a la porción de la palabra del Señor. Juan, capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En estos versículos, hermanos, Jesucristo enseña a los religiosos de aquel entonces, a los fariseos, quienes se creían que ellos tenían y gozaban de una libertad. Pero Él les da a conocer el significado verdadero de una libertad, la cual consistía en ser libre de una ignorancia, de una verdad que podía hacerlos libres de una esclavitud del pecado que los mantenía oprimidos y que Él había venido a traer redención, y libres de una condenación eterna, y Él venía a dar vida y vida eterna. Y hoy quiero hablarle de estos tres conceptos en el cual nosotros podemos obtener verdadera libertad, a pesar que quizás algunos se consideran libres porque creen que pueden hacer lo que quieren o que nadie los manda, pero en realidad están cautivos de muchas verdades, las cuales pueden hacerlo libre. Si me ayudas a mí ahí, no está pasando. En estos tres conceptos yo quiero que podamos mirar cómo nosotros podemos obtener esta verdadera libertad de la cual Jesucristo hablaba. Y vuelvo al concepto que quizás a muchos nos ha llevado a vivir una vida donde en nuestro concepto podemos pensar que somos libres, pero sin embargo seguimos atados. Primero quiero hablarles de ser libres de la ignorancia en cuanto a nuestra condición espiritual. Aunque el hombre se jacta a veces de poseer la sabiduría, lo cierto es que la única verdad se encuentra en la palabra revelada. La Biblia, hermano, declara que la sabiduría de Dios está oculta a los ojos del ser humano, y solamente a través de la revelación de la palabra es que está la verdad. Y cuando digo la verdad, es algo absoluto, es algo que no tiene variación y que no hay otro similar, sino esa verdad revelada, independientemente cuál sea el concepto de las personas. Porque esa ignorancia es que a veces le lleva al individuo a estar oprimido o no tener esta certeza de lo que Dios dice acerca
de su verdad. Sin la verdad del evangelio, el hombre está en tiniebla, siguiendo una vida que poco a poco lo lleva a la destrucción. Ayer se celebraba, como vuelvo y repito, 250 años de una proclamación, y aunque hay mucha algarabía, muchos fuegos pirotécnicos, sin embargo, hermanos, si nosotros analizamos el concepto de la moralidad del ser humano, en vez de ir mejorando, va en deterioro. Porque hay una ignorancia de una verdad que lo hace libre. La persona sigue cautiva en su manera de pensar, en sus propios argumentos, y muchos ahora reclaman derecho, quizás por lo que las leyes lo amparan, mas sin embargo están ignorando de una verdad que los mantiene cautivos y que no los ayuda a disfrutar de una plenitud de vida para la cual Dios nos creó, hermano. Y la verdad es que este es el deseo del enemigo, del diablo, es que ocultar a los hombres esta verdad para que estos no crean o no se acerquen a esa verdad. Y por eso es que nosotros vamos a ver cualquier cosa que desvíe al ser humano de esa verdad que Dios ha revelado. Dice el escritor de la carta a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 4, versos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto de los incrédulos, está encubierto entre los que se pierden, es que está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio, la verdad revelada, es lo que trae libertad. Por eso en el verso 32, cuando nosotros leímos el pasaje ahí que estamos analizando, dice en el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué cree usted que hay tanta resistencia, oposición en que las escrituras sean conocidas? Aún en el sistema educativo, y algunos que quizás crecieron aquí, fueron a las escuelas en su tiempo de formación académica, se dieron cuenta que estaban los 10 mandamientos y se permitía leer las escrituras porque era un fundamento. Las quitaron porque el propósito del Dios de este siglo es que el hombre esté ignorante de una verdad que lo hace libre. Una verdadera libertad que no importa el gobierno que esté, no importa las autoridades que esté, no es que las vamos a faltar, pero hay una libertad interior que te da el conocer la palabra de Dios revelada, porque esa es la que trae plenitud de vida. Esa es la que al ser humano le hace llenar el vacío que todo mundo busca. Y usted va a ver que muchos procuran encontrar satisfacción y lo buscan a través de la fama, el poder, el dinero. Y cuando llegan a obtener eso, se dan cuenta que no era eso lo que buscaban. Porque hay algo que está en el ser humano que solo puede ser lleno por la presencia de Dios, y nosotros fuimos creados de esa manera, a imagen y semejanza de Dios, y Él dejó un espacio que solamente su presencia puede llenar. Por eso es que cuando nosotros conocemos esa verdad, es que encontramos plenitud de vida. Por eso Jesucristo dijo que al conocer la verdad seríamos verdaderamente libres, porque la verdad del evangelio quita toda creencia errada de la vida eterna. Muchas personas, hermanos, y a veces da tristeza cuando ponen su fe en algo que no es la verdad. Y quizás lo hacen con toda buena intención.
mirábamos una publicación en un pueblo donde están celebrando el santo de ese pueblo. Y una imagen llegando a la casa y decía: hoy tuvimos el honor de que el patrono, el Señor de nuestra vida, llegara a nuestra casa. Y aquella declaración se oye con bien sincera, pero con una mala información. Porque nadie más te va a llevar al Padre sino a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que Jesús, cuando en el capítulo 14 de Juan, el verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una verdad, hermano, del Evangelio. Y quizás a muchos le puede molestar, y a muchos quizás no lo concibe por las tradiciones, las creencias que puede tener, y esas creencias en que ha sido formada, aunque quizás con muy buenas intenciones, pero es errónea en cuanto a la vida eterna, hermano, y puede estar poniendo una esperanza en algo que no va a tener un resultado. Por eso es que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y esa verdad es que Cristo es la respuesta, hermano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Por eso es que predicamos a Cristo, por eso es que lo anunciamos, por eso no importa los acontecimientos que haya, no importa los eventos. Ayer, como digo, hubo una celebración, ahora está el mundial, pero Jesucristo sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores, y sigue siendo merecedor de toda honra, toda gloria, y el ser humano debe de buscarlo, hermano, en todo tiempo, porque muchas cosas van a venir a desviarnos de poderle dar el honor que Él se merece. Y a veces la persona piensa, dice: no, Cristo es mi Señor. Pero cualquier cosa, cualquier acontecimiento de repente nos desvía. Mire para sus lados. Otro día hemos tenido un poquito más lleno en la iglesia. Yo no creo que todos se hayan enfermado al mismo tiempo. Pero hay cosas, hermano, y yo digo: pues tiene su derecho, y usted puede hacer lo que usted quiera, está bien, pero yo no voy a dejar de proclamar una verdad. Porque hay algo, hermano, que no puede quitarnos el lugar que tiene el Señor en nuestra vida. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y algunos puedan confesar, pero no hay una verdad, no hay una certeza de que Jesucristo es tu Señor, porque cualquier cosa te desvía del propósito. Hoy es el único día que tenemos en la semana donde tenemos la oportunidad de exaltar a nuestro Dios, de alabar al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Y si tenemos aquí, vamos a dárselo porque Él se lo merece, hermano. Y si está pensando que voy a terminar luego, no. Es un poquito largo el mensaje. No, hermano, tranquilo. Pero la verdad es esto, hermano, que al conocer la palabra del Señor, tú tienes que atesorarla en el corazón, de tal manera que te dé esa libertad para cuando el argumento venga, no te desvíe. Yo sé que algunos dijeron: no, este acontecimiento es cada 4 años, servicio vamos a tener toda la semana. Pero ningún acontecimiento le puede quitar el lugar a tu Señor, si es tu Señor. Algunos ya se salieron de la plataforma. Pero la verdad es, hermano, que conocer la palabra del Señor trae libertad. Libertad para tener seguridad. Libertad para traer convicciones. Donde ningún argumento te va a debilitar en tu fe, porque hay una verdad que declara lo que va a pasar, independientemente cuál sea el concepto que tenga cada individuo.
El refrán dice que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y a veces porque cada uno tiene su manera de pensar. Pero la escritura no cambia, es, como dije al principio, es una verdad absoluta. Que esa va a permanecer allí. Dice que el cielo y la tierra va a pasar, más su palabra no va a pasar. Así que puede levantarse con cualquier argumento, esta va a permanecer y es la que nos va a hacer libre. El segundo, hermanos, que Dios es ser libre de la esclavitud del pecado. Vaya conmigo al verso 33. Y ese es el concepto que estaba en aquellos religiosos, porque ellos creían estar haciendo lo correcto. Por eso cuando Jesús los confrontó y les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cómo dice? ¿Libre de qué? Por eso ellos le respondieron y dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esa es la verdad que el ser humano necesita conocer, y por eso predicamos el evangelio. Porque la condición espiritual del hombre después de la caída, de la desobediencia de los primeros padres, es una condenación eterna por el pecado de desobediencia. Por eso el escritor de Romanos escribe, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es una declaración que todo tiene que saber, que el pecado, hermano, siempre te va a llevar a una esclavitud, aunque se considere libre, que puede hacer lo que quiere. Y a lo mejor el pensamiento de muchos es, a mí no me vas a convencer, a mí no, eso no. Pero sigues estando en pecado, sigues esclavo del pecado. Y el problema es que esa condición del ser humano, del pecado, esclavo al pecado, lo único que le interesa es satisfacer los deseos de su carne, lo pecaminoso, porque son incapaces de poder agradar a Dios. Y buscan nomás satisfacer aquello que les impulsa la naturaleza humana. Por eso en el mismo libro de Romanos capítulo 8 versos 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a las leyes de Dios ni tampoco pueden. Por eso es que se necesita ese libertador. Por eso es que necesita conocer a Cristo. Porque aunque lo intente, hermano, no lo va a lograr. Verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ese es el dilema a veces que hay en muchas personas que buscan a Dios con sus propios medios, con sus propios recursos. Hay personas, vuelvo y repito, con muy buenas intenciones, que quieren acercarse a Dios, pero lo hacen con su propio esfuerzo. Y eso es lo que la religión enseña. La religión es el afán del hombre de acercarse a Dios. Pero Él vino para tener relación, y la relación es el propósito de Dios de buscar al hombre. Porque eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él sabe que ningún esfuerzo nuestro nos podía alcanzar para poder volvernos a reconciliar con Dios. Por eso es que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, y por eso es que Él decía que el que practica o el que hace pecado, esclavo es del pecado, y esa es la condición. Por eso necesitamos acercarnos a Jesús, por eso necesitamos ese Salvador, y por eso Él dijo esa declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Porque no se puede alcanzar la redención o esa liberación del pecado al menos que acepte el sacrificio que fue pagado como precio para poder ser redimido de esa esclavitud del pecado. Porque en nuestra naturaleza, hermano,
Vuelvo y repito, intenta el ser humano, busca querer agradar a Dios, pero llega un momento que no puede. Siempre va a haber algo que lo va a desviar, siempre va a haber algo que lo va a convencer y lo va a alejar, porque el único que te da la capacidad es el Espíritu que Dios pone en nuestra vida después que tú le recibes como Señor y Salvador, porque es la garantía de que no nos va a hacer falta nada para que podamos obedecer, porque es el Dios el que pone el querer como el hacer. Es Dios el que nos da esa fortaleza de buscarle. Si tú estás luchando por agradar a Dios, pregúntate si realmente has tenido un encuentro con el Señor. Porque si has tenido un verdadero encuentro con el Señor, el Espíritu Santo va a estar en ti y ese Espíritu no te va a dejar quieto, hermano. No importa la actividad que haya, el acontecimiento que haya, te va a inquietar de querer buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Y te va a estar incomodando. Pero si te tranquiliza en no poderlo hacer, algo está mal ahí, algo no está funcionando conforme a la verdad de la palabra del Señor. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio, hermano. O sea, no hay nada que me apunte esta naturaleza que me pueda detener a los propósitos de Dios. Siempre Él me va a estar incomodando y me va a estar diciendo, no, tú necesitas del Señor. En esa condición de pecado estamos muertos espiritualmente y alejados de las promesas de Dios. Sin embargo, Jesús promete otorgarnos libertad del pecado, hermano, y esas son las buenas nuevas. Esta es la buena noticia que nosotros debemos entender, y esto es lo que predicamos. Y Pablo lo decía a los Colosenses en el capítulo 2, versos 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando en el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolos de en medio y clavándonos en la cruz del Calvario. Esa es una verdad que solo la llegamos a entender cuando por el Espíritu Santo comenzamos a ver lo revelado en la palabra de Dios. Hoy conmemoramos nosotros ese sacrificio que anuló los decretos que había. Si bien es cierto, por Adán fuimos todos condenados por el pecado de la desobediencia, pero ahora por Cristo fuimos todos liberados para vida eterna. Lo que tiene que hacer es recibirlo, aceptarlo como Señor y Salvador, porque ya esos decretos están anulados en aquel acontecimiento. Por eso cuando yo servíamos la Santa Cena, decía, es momento de nosotros volver atrás y mirar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él redimió al ser humano de pecado. Lo más que tiene que es arrepentirse y creer en ese sacrificio para entonces poder tener esta libertad del pecado, hermano. Esto que nos puede atar, y aquí nosotros podemos hacer reflexión, podemos llegar a conclusiones. ¿Cuántas personas a veces que están atadas a un vicio, a una práctica de pecado, dice, mañana no lo hago? ¿Ha oído eso? Cualquiera que sea sea adicción, práctica, siempre dice, esta es la última vez que lo hago. Y hay vicios que son recurrentes o que son evidentes. El que toma, el que tiene un vicio de fumar quizás el cigarro, que le está haciendo daño a su cuerpo, y cualquier otro vicio. Pero también hay otras prácticas de pecado que aunque sean quizás ocultas, están reincidiendo en lo mismo, y aunque intente y decir, ya no lo hago, va a volver a caer. Porque solamente el poder tener la redención de Cristo es que te hace verdaderamente libre de ese pecado. El pecado, hermano, es la práctica reincidente, recurrente de una acción que transgrede las leyes de Dios.
No digo que nosotros sí estamos en esta naturaleza y podemos caer en pecado. Pero dice la palabra de Dios: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Puedo fallar, pero yo sé que tengo un abogado. Pero la práctica del pecado, hermanos, es algo recurrente, algo que constantemente está yendo, al menos que la persona sea libertada. Y Cristo logró eso en la cruz del Calvario. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Esa es la buena nueva, hermano, que cuando venimos nos arrepentimos, sabemos que le hemos fallado, pero sabemos que Él borró toda esa transgresión en la cruz del Calvario, y allí es donde nos da esa libertad y te da el Espíritu Santo, que te da la capacidad para poder rechazar la tentación que viene, que te hace caer. Es el Espíritu el que te da esa fuerza, esa fortaleza para no caer en la trampa del enemigo. Pero el que no tiene esa ayuda, que es el Espíritu Santo, puede tratar en su fuerza y decir: ya no lo hago. Y va a intentarlo. Y de repente dice, cuando ya lo hizo, dice: ay, otra vez. Pero mañana no lo hago. Y con ese mañana va y nunca va a llegar el mañana. Porque necesita tomarse de aquella provisión que hubo en la cruz del Calvario. Esa libertad, esa redención que consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Y por último tenemos ser libre de la condenación eterna. Verso 35 dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí en este punto Jesús hace diferencia entre el esclavo y el hijo, donde este último queda que en casa como herencia. De la misma manera, solamente los hijos de Dios heredarán la vida eterna. Ahora, para poder ser parte de la familia de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y aquí es donde entra a veces el dilema de mucha gente indecisa, que por tener un argumento propio no basado en la verdad, algunos piensan: no, pues Dios es bueno, yo creo que Él no me va a desechar o dejar fuera de la vida eterna porque yo he hecho esto, le ayudo a este, le ayudo al otro. Y en mi concepto, yo pienso que soy bueno. Y pienso que Dios debe aceptar, ese es mi argumento. Pero la verdad que declara la palabra del Señor es otra. Juan capítulo 1 versos 2 y 3 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esa es una verdad que no va a cambiar. La única manera de ser o tener el derecho de ser familia de Dios es recibiendo y creyendo en el nombre de Jesucristo. No hay otra forma donde pueda tener vida eterna, porque dice que el esclavo no queda para siempre, porque está esclavo del pecado. El Hijo sí. Entonces el Hijo y todos los que son hijos de Dios tienen la esperanza de la vida eterna. Y soy hijo de Dios porque he creído y le he recibido como mi Señor y Salvador. Y esa declaración es muy importante, que como verdad nosotros la tengamos bien
clara para poder tener la esperanza. Y no hay duda que pueda desviarnos de esta verdad. Como hijo de Dios, somos salvos del castigo eterno, del infierno que está preparado para los que no obedecen o no acepten el regalo que Dios ha dado a través de Jesucristo. En este sentido, nosotros obtenemos la verdadera libertad de nuestra alma, porque es redimida y nos da la esperanza de la vida eterna. Por eso vuelvo yo y repito, la verdadera libertad no está basada en conceptos humanos, sino una verdad revelada. Que aquello que nos mantenía cautivo, el pecado, ha sido liberado por medio de Jesucristo. Y tenemos la esperanza de la vida eterna. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, si gusta anotarlo, hermano, Romanos 8:1, y usted pueda leerlo y pueda subrayarlo y mantenerlo en su mente, en su corazón, porque hay una declaración en este pequeño versículo, pero que dice muchas verdades juntas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo pregunto, hermano, ¿usted puede tener seguridad de su salvación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede tener seguridad de la salvación? A ver, alguien dijo y no le escuché. Hay una declaración que dice la palabra, dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes dice? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo tú puedes estar como hijo y obtener ese derecho? Recibiéndole, hermano, creyendo en Él y recibiendo como Señor y Salvador. Eso te da derecho a ser hijo de Dios. Y la palabra declara, dice el Señor, los que tengo en mi mano, nadie los arrebata. El diablo puede intentar de una y otra manera, pero hay un paracleto, hay una ayuda que Dios nos ha dado, y es su Espíritu Santo que viene a nosotros, y es una garantía de que no nos va a hacer falta nada en este peregrinar, en este mundo que nos va a separar del amor de Cristo. Al final del capítulo 18, del capítulo 8 de Romanos, usted puede leer y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo, hermano, porque Él dio todo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener esta seguridad de la vida eterna. Y por eso no me canso de predicarte la buena nueva, que Cristo es la respuesta para tu vida. ¿Quieres plenitud de vida? Recíbelo como Señor y Salvador. Asegúrate que Él sea el Señor de tu vida, que tú estás dispuesto a ser un hijo de Dios. Y el Hijo, hermano, es el que permanece para siempre. Él es el que tiene la seguridad de la vida eterna. No porque estoy haciendo lo que hago impulsado por el amor de Cristo. Ese es el resultado de ser un hijo de Dios. No para ganarme la salvación. Esa la consiguió Cristo en la cruz del Calvario. Como resultado de ser salvo, hermano, es que entonces me mueve a hacer obras de amor. No para ganarme la salvación como algunos creen. Yo estoy haciendo esto y por eso a lo mejor Dios me dé chance allá
porque de todas maneras Él es bueno. Sí, hermano, Él es bueno y misericordioso, pero también es un Dios de justicia que cumple su palabra. Está todo dispuesto para que nosotros podamos ser libres de la ignorancia de la verdad. Nosotros podamos ser libres de la condenación, de lo que nos tiene atados del pecado, y tener esta libertad de la condenación eterna y tener vida eterna. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Cristo, podemos tener o ser verdaderamente libres, porque la verdad nos hace libres. Y dijimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tú tienes a Cristo y te obtienes las tres cosas. ¿Cómo puedo conocer la verdad? A través de Cristo. Él mismo dijo, el capítulo 17 de Juan, después lo puede usted leer, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No le tengamos miedo a las escrituras, conozcámoslas. Dice el apóstol Juan, capítulo 5, verso 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Entre más conocemos de esta verdad, más libertad vamos a tener, hermano. No hay nada. Yo he visto cristianos peleándose, hermano, con argumentos básicos, queriendo defender a Dios. Y dice: Dios no necesita que lo defendamos, hermano. Dios lo que espera de nosotros es que le obedezcamos su palabra. Olvídate de estar peleando por argumentos. Obedezcamos su palabra y tú vas a descubrir la plenitud de vida que ofrece Cristo. Por eso es que dice: si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay acá, hermano? Yo espero que esa libertad nos ayude a peregrinar en este mundo, que nada nos detenga a nosotros poder proclamar a través de nuestro testimonio a Cristo y a Cristo resucitado. No tristes, no con una vana esperanza, sino con una seguridad plena que nos espera la vida eterna. Por eso que el Pablo, hermano, con seguridad decía: para mí el vivir es Cristo y el morir. Yo creo que nosotros hemos repetido ese verso, pero a veces cuando llegamos a la segunda parte, como que no la decimos tan fuerte, ¿no? Pero también la primera: para mí el vivir es Cristo. Y cuando digo eso, vivir, es que tú vas a conocer esa verdad, la palabra. Estás libre del pecado. Para eso tienes que confesarlo. Hay que arrepentirse. Porque al corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Él ya pagó el precio, pero Él necesita ver el rendimiento de nuestra voluntad. Creerle que Él pagó el precio, y por eso me arrepiento. Por eso le confieso, como decía el apóstol Juan: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda contaminación del pecado, hermano, es lavada por la sangre derramada en la cruz del Calvario. El enemigo puede traerme a memoria lo que fui, lo que hice, pero yo le puedo recordar que mi futuro está seguro en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio de mi redención. Fui lavado por la sangre del Cordero, hermano. Sí, pude haber sido muchas cosas, pero Cristo me liberó. Cristo me restauró. Soy una nueva criatura. Por eso cuando yo, ese versículo, cuando yo lo recito, lo digo, hermano, no solo es por una memoria, sino por una seguridad.
De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo Jesús hay plenitud de vida, hermano. En Cristo Jesús hay libertad para tener esa seguridad que no tiene nada ni nadie que aprovecharte de algo que esté conforme a la voluntad de Dios. Si estás viviendo una vida conforme a lo que la palabra de Dios declara, camina seguro, camina con libertad de que vas en la dirección siguiendo al autor y consumador de la fe, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor pueda tener en nosotros verdadera libertad. Y si no, hermano, ese es el tiempo. Ese es el tiempo en que nosotros podamos aferrarnos a la verdad de la palabra del Señor. Porque toda ignorancia o toda duda a través de la verdad puede ser disuelta. Si hay dudas, si hay falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Ahora, ya lo que está aquí revelado, hermano, no le esté pidiendo al Señor más de lo que ya Él dio. Lo que necesito es ir a ver y a buscarla, porque aquí está todo lo que yo necesito para librarme de la ignorancia. Soy libre del pecado porque Jesucristo me libertó, me redimió. Soy libre. Algunos dicen, no puede ser que con solo levantar tu mano y pasar al frente cambió tu vida. No, hermano. Ese es un gesto, una acción de aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Allá fue borrado mi pecado. En ese sacrificio es que fueron pagados todas mis rebeliones. Y por eso es que Él es merecedor de toda honra y toda gloria por lo que Él hizo para poderme libertar del pecado. Y soy libre de la condenación eterna al convertirme en un hijo de Dios, en un seguidor de Cristo. Asegúrese de que usted es un hijo de Dios, que usted es parte